tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy, la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispani.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago. Además, por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Ahí nos encuentran como Multimedios Quisqueya USA. Como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo. Pues la fotografía al fondo, ese es el monumento a los héroes de la restauración en la hidalga ciudad de Santiago de los Caballeros. Y quisimos poner esa fotografía y otras más por la efemérides del día de hoy. Y un día como hoy, 11 de julio, pero del año 1865, se embarcan las últimas tropas españolas tras larga lucha frente a las fuerzas dominicanas, iniciándose lo que históricamente se conoce como la Segunda República. El periodo de la Segunda República Dominicana se refiere a la etapa de la historia del país que comenzó en el año 1865 y se extendió hasta aproximadamente 1916, cuando se produjo la primera ocupación militar estadounidense. Este periodo inicia justo después del fin de la anexión a España y la guerra de la restauración. Por eso ahí la fotografía del monumento a los héroes de la restauración, por la efeméride de hoy. Pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante. Tenemos un invitado de lujo en la tarde de hoy. Pero primero vamos a ir saludando a nuestro panel que tenemos hasta ahora. Y de modo pues que una vez que enciendan sus micrófonos, vamos a pasar directamente primero con nuestro contertulio, el licenciado Ramón Medrano, directamente desde Santo Domingo, República Dominicana. Buenas tardes, Medrano, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a todos. Virgilio, a nuestro invitado, José García, y a la señora Collado. Esperamos que disfrutemos mucho con estas personas tan ilustres. Gracias, Medrano. Pues bien, vamos a saludar desde la ciudad de Palm Beach, aquí en la Florida, a la persona a la cual agradecemos el contacto con nuestro invitado especial, con el doctor José Enrique García. Se trata de la doctora Valentina Collado, una amiga ya de más de 30 años. Antes vivía en Miami, un tiempo en la República Dominicana, pero ahora se encuentra viviendo en Palm Beach, Florida. Buenas tardes, doctora Valentina Collado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos, en especial al licenciado Virgilio García, director y productor de este gran programa. Gracias por la invitación. Y también al doctor José Enrique García, invitado de honor. Gracias, Valentina. Igual Bien, a pues todos. vamos a irle pidiendo al doctor José Enrique García que encienda su micrófono, que por favor encienda su micrófono, porque tenemos como invitado, volvemos y repetimos, gracias a la doctora Valentina Collado, que fue el contacto con el doctor José Enrique García. Así que agradecemos muchísimo, vuelvo y lo repito, a Valentina por la sugerencia,
por mandarnos el contacto del doctor José Enrique García. El doctor José Enrique García es poeta, narrador, ensayista, crítico literario y docente. Posee una licenciatura en Educación y Letras en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y un doctorado en Filosofía Hispánica de la universidad. Es el primer dominicano galardonado con el Premio Internacional Pedro Enríquez Ureña. Es para nosotros un gran honor tener con nosotros al doctor José Enrique García. Buenas tardes, doctor García. Muchas gracias por la invitación y me siento muy bien con todos ustedes. Espero que mi presencia aquí pues esté a la altura de este programa tan prestigioso y ya tan visto. O sea que le agradezco esta invitación para estar con ustedes acá. Muchas gracias, doctor José Enrique García. Doctor, siempre que tenemos un invitado por primera vez, pues la pregunta del lugar, háblenos de sus orígenes. Fuera de cámara estuvimos hablando que usted es Santiago, pero cuéntenos un poquito más. Bueno, yo nací en Santiago, nací ahí entre Limonal, Monte Adentro, usted conoce eso muy bien, Puntezuela, sí, ustedes conocen, ¿verdad? Eso es camino a Licey. Entonces ahí yo me creé ahí, estudié en una escuela que está por allí, en Liceo al Medio, estudié en la escuela de Luis Napoleón Núñez Molina, que eso está frente, el camino del Liceo, ¿verdad? Yo me gradué ahí de maestro primario, normal primario, 66-69, que fue la primera carrera que hice. Estoy dando una cosa muy rápida. Y de ahí pasé a estudiar la licenciatura en Educación, Concentración Lingüística en la Universidad Madre y Maestra. ¿Se oye? ¿Verdad? Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Madre y Maestra. Comencé a trabajar en una escuela que se llama Eugenio de Champs, que queda por allá camino, que tengo ahí, Pueblo Nuevo, no, allá camino ya de Santiago. Se escuela de Eugenio de Champs. Ahí trabajé yo 5 años en docencia, pero he trabajado en la docencia mucho tiempo, casi desde quinto curso hasta curso ya de posgrado, Universidad Autónoma fuera del país, acá. Ya prácticamente he dedicado mucho tiempo, mucho espacio a la enseñanza. Aún todavía enseño, pero ya de manera directa, personal. Entonces, toda mi vida desarrolló en cierto modo. Yo volví a la capital en el 79. O sea, yo me tuve de Santiago de que nací hasta el año 79 que vine a vivir aquí a la ciudad de Santo Domingo. Pero toda mi vida se desarrolló en ese espacio vital, campo, semicampo, pueblo, todo eso ahí. Y desde luego, yo tomé por accidente, podríamos decir, o sea, la carrera de docencia por vamos a decir, una urgencia de graduarme rápido de algo, de una carrera media rápido. Porque yo podía que ya sea agrónomo, ni sé realmente cuál era lo que pensaba, cuál era la carrera que iba a tomar. Pero ya en esa escuela de maestro, ahí vino la formación quizá mayor mía, porque yo me leí todos los libros que habían por allí. Y había una enseñanza muy cerrada y muy amplia. Para prepararse para enseñar primaria, enseñar niños de primaria, de primero hasta quinto, séptimo curso. Eso fue la formación mía básicamente fue esa, porque cuando pasó a la madre y maestra continué estudiando educación, pero sobre todo con una carrera que iba a ser, con una vertiente que iba a ser vital en mi vida, que fue la lingüística, o sea, lingüística y literatura. Lo que he aplicado es enseñar lo que apliqué o que vivo aplicando en mi trabajo de crítico, en mi trabajo de creación, eso que aprendí en la escuela normal y en la madre y maestra, sobre todo fonética, morfosintaxis, toda la lingüística. Eso es mi primero, pero viví muchos años prácticamente mi vida viví en Santiago, en la ciudad
la ciudad de Santiago, los Pepines, en la calle España, todo eso yo conozco muy bien porque viví un tiempo prácticamente parte de mi vida. Cuando yo llego a Santo Domingo, está ya yo prácticamente formado en el sentido de la cabeza y el sentido de conocimiento, porque había allí en la escuela normal una biblioteca que casi la agotamos, y desde luego había el tiempo y había la actitud y otras cosas. Yo estuve allí con muchas cosas, unas relaciones primigenias, por ejemplo, estoy hablando antes de irme a Santo Domingo, con Edwin Chauti Cabral, que prácticamente era mi amigo, Juan Alberto Peñalolón en Moca. Eso era la gente que yo por lo menos tenía esos contactos directos, casi diarios, ¿no? Entonces, en ese espacio, o sea, Santiago, Licey, Moca, todo eso fue que me formé realmente. Y donde yo publiqué mi primer libro, que fue Meditación alrededor de una sospecha, y donde escribí, porque luego lo publiqué en Santo Domingo, El Fabulador, un libro clave dentro de mi producción literaria. Es decir, que yo me formé en el campo, prácticamente, entre campo y ciudad, entre campo y Santiago, que todo es... ahora mismo ya eso ya pertenece al aeropuerto, al home, eso ya está todo desrealizado, donde yo nací, donde yo me crié. Pero eso fue mis raíces verdaderas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ya que dos de nuestros contertulios acaban de hacerse presentes, así que vamos a aprovechar para saludarlos. Vamos a saludar en la ciudad de Miami, Florida, al maestro José Vázquez, que hizo un esfuerzo extraordinario para estar con nosotros. Buenas tardes, maestro Vázquez. Muy buenísimas tardes. La verdad que es un placer ver un copioso escenario donde estamos con personalidades como ustedes, los invitados. Pero primero saludar a nuestro querido Pablo Nelson Rodríguez, a Luisa Sánchez, que está pasando por una situación de luto. Queremos decirle que estamos con ella en este momento. Y bueno, Vilma y Virgilio, que conducen este programa, y darle el saludo a ese panel tan importante, empezando por José Enrique García, doctor Ramón Medrano y Valentina. Tenemos algo en común, doctor Enrique. Yo también di clase de música en la Eugenio de Champs, así que, pero bueno. Eugenio de Champs. Sí. Dio clase de música. Sí, yo di 4 años trabajando en quinto curso. Wow. Bueno, muy buenas tardes a todos. El apellido suyo es Vázquez. Sí, Vázquez, sí. Yo Vázquez, segundo. Tengo que haberlo conocido a usted, porque Oíste, yo soy... José, el segundo apellido de José Enrique es Vázquez. Bueno, pues... Vázquez. Esta vez sale en familia ustedes. Entre Tabito Vázquez y nosotros debe haber algo. Tabito Vázquez, ¿te recuerdas? Sí, pero yo estoy en esa zona ahí, ¿no? Adentro, Limonal, La Palma, Santiago, ahí a la parte de Puntezuela, que está todo eso ahí ahora ya de un desarrollo enorme, uno va ahí y no lo conoce, ¿no? Pero ahí fue que nacimos, ahí nos creamos, y desde luego, desde allá, desde muy allá, hay una novela que yo publiqué, que se llama Una vez un hombre, que es la primera novela que publica Alfaguara, de dominicano. Esa la escribí yo en España, y precisamente esa novela, me estoy adelantando un poco, pero como estaba hablando de los espacios, esa novela que está sustentada en un plano de lo fantástico, sobre todo de la teoría de escritura de Belleva, pero la temática, las situaciones se desarrollan en esos campos, en esos pueblos, porque prácticamente con ese frío de Madrid, cuando yo estudiaba en la Complutense, era una especie de reencontrarme con mis raíces desde allá, pensando en lo que estaba acá, Santiago, de adentro, Limonal y todo eso, porque uno realmente responde al soplo primigenio, eso es inevitable. Bueno, quiero saludar a... Y el que escribe tiene eso. Quiero saludar a doña Alba Weber, poeta de aquí de Miami, que está presente con nosotros. Y esta tarde me tomé el atrevimiento de musicalizar uno de sus poemas, con el cual vamos a terminar con esta canción. Así que espero que le guste. Adelante con el tema. Yo muy agradecido.
Muy agradecido, muy Gracias, agradecido. maestro Vázquez. Esa es una Feliz. sorpresa que tenemos al final. Feliz Ahí. estoy aquí. Feliz. Bien, qué bien. Bien, vamos a saludar esto ahí mismo en Santiago. Mire la coincidencia en Santiago. No tan allá por Pontezuela, por eso, porque él está más céntrico. Está cerca del monumento, en esa área que él se encuentra, José Enrique. Estamos hablando del periodista, nuestro contertulio Pablo Nelson Rodríguez desde Santiago de los Caballeros. Bueno, quisiera economizar tiempo y decir buenas tardes, expresar este deseo, esta alegría de estar con estos dos ejemplos, íconos de la literatura dominicana, como son el doctor José Enrique García y Valentina. Y bueno, saludar a Medrano, a don José y a todo el escenario, el amigo que registran esta audiencia. Y yo doy espacio a que continuemos con el programa. Bien, vamos a seguir con esto. Después de esta pregunta a doctor José Enrique García, vamos a abrir el panel para la participación del panel con cualquier pregunta o comentario. José Enrique, háblanos de y ya José Enrique y yo estuvimos hablando fuera de cámara y acordamos que nos íbamos a tutear, porque somos más o menos la misma edad. Bien. Exactamente. Así que está muy bien. José Enrique, sí que estamos muy bien. Cuéntanos de tu trayectoria como docente, José Enrique. Bueno, yo como le dije al principio, comencé, porque yo estudié escuela normal, el Licey, a eso fueron 66, 90. Después estudié en la madre maestra educación, concentración lingüística. Estudié ahí con Arturo Jiménez, Gado Mini. Entonces sucede lo siguiente, yo comienzo a trabajar en la escuela de Eugenio Deschamps, como estamos Eugenio Deschamps, me olvida ya el sitio, saliendo para allá de camino de Navarrete. Y ahí duré 4 años. Los 4 años que duré estudiando la madre y maestra. Acá. Porque a partir de ahí, del año 70 y yo me fundé el 72, hay algo muy especial que yo hice en mi vida. Yo enseñé desde la primaria hasta posgrado. La última clase que he dado ha sido clase de posgrado, de maestría y doctorado, y asesorando tesis. Pero yo comencé en eso, hice en la escuela normal, y luego hubo un caso muy importante. Un proyecto que hubo de la UNESCO, UNICEF, sobre todo para preparar profesores en servicio. Yo salí de Santiago Caballero, a San Juan de la Maguana. Y usted sabe que había que dar ese viaje desde Santiago, capital, y dar la vuelta por aquí a San Juan. Eso era una cuestión muy extraña. Todavía existía aquel precipicio que estaba ahí antes de llegar a Azua, ¿ustedes recuerdan? Ese caso. Okay. Entonces yo estuve en San Juan de la Maguana un año, exactamente un año, enseñando didáctica de la lengua, o sea, preparando a los profesores de servicio de San Juan de la Maguana, lo del pueblo y lo de los campos. Y yo tenía que supervisar los profesores. Recibían la clase en la escuela Urania Montazo, o unas escuelas que estaban ahí, y ahí mismo se forma la escuela Urania Montazo. Esto es importante lo que voy a decir, porque dentro de los dharmas que uno tiene, creo que la enseñanza es el trabajo mayor que puede existir. Porque yo además soy editor, yo he editado muchos libros. Yo dirigí la editora nacional, debo editar más de 300, 400 libros he editado, y todavía estoy haciendo ese trabajo. Pero ese es el trabajo de enseñanza de los profesores que no tenían título. O sea, que eran profesores de urgencia allí, en preparación. O sea, aquello fue un trabajo primigenio, además extraño, porque de aquella ciudad en aquello tiempo, estamos hablando de los años 72. Todavía esa casa estaba lleno de casas, de tejemanía, esas cosas que no se veían en el Cibao. Nosotros no veíamos ese tipo de construcción, apenas. No había en el Cibao la casita de tal talada, pero muy limpia y bien pintadita y todo. Eso era muy era una característica de la limpieza que predominaba en el Cibao entero. Estoy hablando de Santiago, en el Cibao.
Moca, Santiago, La Vega y todo. Además, la producción dominicana, sobre todo la producción agrícola, es enorme. Podía haber miseria, pero no hambre. Bueno, vamos a decir pobreza, pero no se pasaba hambre. Aquellos enfrentamientos con el sur a mí me chocó mucho, porque yo tuve que supervisar directamente a los profesores que yo le enseñaba en esas escuelitas que estaban en esa montaña, en esos campos, lejísimos aquella, y lo de la ciudad. Eso fue una experiencia decisiva, porque y además que ponen en función la condición humana. Yo recuerdo una profesora que tuvo que coger un tren, un carro, un motor, un tractor, un burro, para poder ir a una escuelita lejísima que ella estaba dando clase allá en las condiciones más terribles. Y ella iba a la clase, esa yo fui a, a supervisarla. Entonces, recuerdo escribir un artículo sobre esa experiencia, sobre todo esa profesora, que dije, estas son mujeres, porque resulta que en el país, generalmente los días de la madre, vamos a decir, los días maestros, los días de la madre, están sindicalizadas, ubicadas ciertas personas, pero esas mujeres que son heroínas también, tanta heroína como la heroína, esas mujeres que dan clases en los barrios, en los pueblos de la República Dominicana, son tantas heroínas como las otras heroínas que siempre son las que se le cuelgan la distinción de mujeres ejemplares, pero esas son mujeres ejemplares, tan ejemplares como las otras, como todas, de la ciudad de esas mujeres. Yo tuve la experiencia directa de trabajar con esos profesores. Y luego ese tipo de práctica, vamos a decir, de docencia, la dupliqué, como dicen ahora. La reiteré en la Universidad Pedro Enrique Ureña, pero con mucho tiempo. Yo le di clase prácticamente a la mayoría de los profesores en servicio. Esas son cosas que se quedan, se van quedando en la vida. Pero yo le daba clases de didáctica de la lengua y de lengua española a la mayoría de los profesores que estaban dentro del proyecto, del programa de mejorar, o sea, de diplomarse. Eso fue la UNFU, la Pedro Enrique Ureña, pero mucho tiempo. Y desde luego que estamos hablando de docencia, pues yo di clases en la Madre y Maestra un buen tiempo, en la UNFU di muchas clases, y también la última clase la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero fue en clases ya especiales de maestría, poesía, en narrativa, pero también, y esto es, eso di clase, le voy a decir, Santiago, La Vega, Bonao, Puerto Plata, San Cristóbal, Barahona, dije San Juan, y en todo eso. Clases, realmente clases, di muchas clases en la vida. José Enrique, vamos a hacer un paréntesis. Sí. Vamos a hacer un paréntesis ahora, porque vamos a dar un chancecito al panel, porque sabemos que los panelistas quieren participar con alguna. Ya Medrano levantó la mano. Vamos a hacer una cosa. Para ganar tiempo, vamos a tomar algunas preguntas de los panelistas, para que después entonces José Enrique vaya contestando esta pregunta. Medrano fue el primero en levantar la mano. Adelante, Medrano, que las preguntas sean cortas, para claro. ganar tiempo. Claro, profesor, me gustaría saber cuál es su visión de la evolución de la poesía dominicana, porque yo he escuchado la generación del 40, la generación del 80, pero en términos de esencia en sí, de cómo usted ve ese desarrollo de la poesía dominicana. La evolución de la poesía dominicana, esa es una pregunta. ¿Quién más tiene alguna otra pregunta para el doctor García? Vale, la doctora Collado. Muy buena esa pregunta. Adelante, Valentina. Sí, me gustaría saber cuál ha sido la recepción de su obra literaria a nivel internacional. Bien. Pablo, ¿alguna pregunta? Bueno, y siguiendo con la línea de Valentín en la internacional, como hay ha habido tantos otros escritores en nuestras comunidades en el exterior, ¿cuáles de esos distinguidos escritores, me menciono uno para darle la pista, Julia Álvarez, para decir algo, pues dimensiona la estatura o el camino, si se quiere seguir, de Pedro Enrique Ureña?
Maestro Vázquez, una Le- preguntita corta. Leyendo alguno de sus poemas, me di cuenta que no utiliza mucho las rimas. Bueno, Bueno, adelante, José Enrique. voy ahora, me responde, sí, voy a ver si la voy a responder. En primer lugar, usted tiene esa pregunta es muy interesante, porque la evolución de la poesía dominicana va respondiendo exactamente con su retraso, desde luego, con su retraso, un poquito retrasada, a la misma evolución de la poesía del mundo. O sea, la poesía, y cuando hablo de poesía, el acto poético, vamos a llamarle, que incluye poesía, narrativa, ensayo. Esa pregunta que usted dice perfectamente, eso no responde a la evolución normal vamos a decir, del arte contemporáneo, del arte en su sentido. El arte se estudia por época. La clásica, el Renacimiento, la Edad Media, el Romanticismo, y eso, un foco. La vida del hombre cubre 70, 80, y sí, es justo 80 años, ¿verdad? Entonces, una época corresponde exactamente a lo que a esa concepción de la vida del hombre bíblico, pero con un poquito más allá. Se entiende una época literaria, 100 años. En esos 100 años, usted y esto, nosotros que estamos aquí, de acuerdo a nuestra constitución y a nuestra condición humana, tenemos la misma condición, la misma, vamos a decir, pertenencia y el mismo derecho de testimoniar la época, tanto a los 15, a los 20, a los 100 como a los 80 años. No es cierto que la juventud es que abre, que abre, vamos a decir, los caminos a la modernidad. No, no. Eso puede ser un viejo de 80, 70 años, porque usted está dentro de 100 años. Y esos 100 años usted tiene la potencialidad de escribir su mejor obra a los 80 años. Y le podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, Manuel Rueda escribe su mejor libro ya casi muriendo, Macandá, para ponerle un ejemplo, de Manuel Rueda, que comenzó con la escritura terrestre, pero Macandá, un libro que me lo dedica a mí, después otra historia, lo escribe ya terminando su vida. Entonces, esa pregunta que usted hace, no es posible que cada 10 años haya una generación en ninguna parte del mundo, porque se habla de época que es un foco, y ese foco pertenecemos todos. Y ese foco significa que dentro de esos 100 años, todas las actividades humanas, la literatura, la ciencia, la educación, responden a ese foco. Entonces hay una especie de, eso que Javier María decía, las generaciones, que ahí que comienza todo el desorden. Es que yo estudié con Carlos Gonzoño, que tiene época y evolución. Y todos esos problemas los resolvimos, los estudiamos en esa clase. Pero ¿cómo va a decir? Generación del 40, generación del 48. No, no, eso no existe. Es un problema de nombradía y hasta cierto punto de manejar cosas. La generación, vamos a decir, que se puede entender, comienza con el bedrinismo y termina en el 60, más o menos. Eso sería el lapso temporal, porque 48, 40, 65, nada, eso no. Esta no es una cuestión racional. La otra pregunta de la recesión, que a mí me interesa mucho, decir, mire, este libro, yo voy a presentar este libro, mi recesión. Mire, ese libro se fue publicado en España. Acá. Ahí está El Fabulador y otro libro. Tuve la suerte de que este libro se publica en el año 1989. En España es muy difícil publicar, pero usted tiene Entonces, este libro sale de aquí. Este es El Fabulador, que es mi segundo libro, que lo publica, que ganó el premio Siboney. Este es un libro que tiene 101 páginas. Estoy hablando del original, mira, 101 páginas. ¿Verdad? Entonces, cuando yo voy a España, por eso que me gusta esta pregunta, por lo siguiente, porque quizá una de las cosas más agradables que me pasó en mi vida fue que este libro, mira la edición, el Instituto de Cultura Hispánica, que es la colección, ¿ustedes lo ven? ¿Se ve? Sí, sí. Sí, sí. Y esta es la edición dominicana de Siboney, mira acá, en su vida fabulado. Okay. Entonces, cuando yo fui a Madrid, que fue a estudiar el doctorado, yo me llevé un ejemplar y los otros fue en fotocopia. Entonces, para publicarse en España este libro, cuando se leyó allí, le voy a decir qué pasó. Ustedes saben que hay un poeta que se llama Luis Rosales.
que pertenece al grupo, ya murió, tiene un gran libro, se llama La Casa Encendida. Él fue miembro de la generación del 27. O sea, ¿cuál es la generación a la que pertenece Antonio Machado, Lorca, todo ello? Eso fue. Entonces yo tuve la suerte, porque es que Dios es que dirige la cosa, sin Dios no hay nada, ¿no? Yo fui con una beca. Entonces este libro pasó por toda la mano en fotocopia. Él obtuvo Luis Rosales, lo tuvo en su mano, yo tengo la foto conmigo. Él leyó este libro en fotocopia. También lo leyó Gastón Vaquero. También lo leyó Pedro Simón, el boliviano. Estoy hablando de recepción internacional, ¿verdad? También lo leyó Rafael Morales y lo leyó Rafael Montesinos. Todos los poetas más importantes de ese momento ellos leyeron este poema y allí se decidió que este libro tenía que publicarse en España. Yo no tengo dinero. Claro, ellos asumieron el libro en España y se publicó en España y se vendía en las librerías españolas. Y en los 3 meses, le voy a dar que en 3 meses, casi la edición se agotó. Y hicieron nuevas ediciones. Aquí está el fabulador y también unos poemas de meditación alrededor de una sospecha, que es un libro clave, mío clave, que está en muchas, se ha reproducido en muchas antologías de América, por ahí. Entonces, no digo quizá, es que el libro ha tenido, mi poesía, la suerte de ser leído, por lo menos en Europa, ha sido traducido al italiano por una gran traductora, Mariana Bianchi, pero sobre todo la parte española, porque de ese núcleo de España se desparramó el libro América. Este libro está en Argentina, este libro está en Costa Rica, eso fue gracias a Dios porque yo no tengo cómo impulsar este libro, pero el libro anda por el mundo, El Fabulador y mi poesía. Yo he tenido la suerte de tener recepción en el mundo, por el mundo hispánico. Es una gracia que no todo el mundo se le da, porque yo estuve allí 3 años, publicar en España es muy difícil, porque todo el mundo quiere publicar, todo, porque hay una conjunción de los españoles que están en todas las y los latinoamericanos que están allí, los escritores. Usted está viendo a todos los escritores del mundo en España que llegan allí. Entonces el libro pasó por esa mano de todos esos poetas que yo le digo. Ahí hay anécdotas. Eso hay que publicar allá. Luego yo tuve una suerte, y le voy a hacer rápido para no aburrirlo mucho. Este libro es un libro que se dicta en Alemania. Porque es que dicen, ¿por qué fue que le dieron el premio a José Luis García? Bueno, este libro se publica en Alemania, es un proyecto internacional que hubo y me invitaron a mí. Es raro libro, voy a explicarlo, este libro. No voy a explicarlo ahora porque eso es parte de la trayectoria de vamos a decir, una vida que está dedicada a esto. Le va a acontecer muchas cosas a usted en el transcurso, le va a pasar cosas. Entonces eso es parte de esa vida, no hay que exagerarlo todo. El que escribe pues se gana los premios. Yo tengo una cantidad de premios menores y publicaciones. O sea, yo estuve en Estados Unidos, en la Universidad de Ohio, yo estuve allí, me pasé allí en una estadía especial, trabajando, conversando con los profesores de literatura hispánica en la Universidad de Columbus, Ohio. Y tuve la misma sesión que en México, que es donde yo voy, la poesía, porque la poesía es única. El arte tiene 2 cosas, la lengua y el alma. Esos son los 2 grandes espacios de la literatura, cualquiera que sea. O sea, la lengua imaginada y luego el corazón, el alma, porque no puede usted escribir una obra si no está conectada con la sístole y la diástole del universo, o sea, con Dios. No lo existe. No existe grandes obras. Yo no digo que la mía es grande, pero por lo menos le voy a decir algo sobre esto. Cuando yo publiqué mi segundo libro, cuando yo publiqué El Fabulador, que es este libro, yo escribí esto 3 meses. Porque fue un libro dictado. Tiene 101 páginas. Sin embargo, los otros poemas yo les doy mi tiempo, pero este fue 3 meses. En Santiago de los Caballeros, metido en un rincón que estaba ahí.
Creo que hablé mucho de eso. Y desde luego, como hablamos de recepción, tengo que decirle a ustedes la recepción de mi obra, que yo publiqué, un libro que se llama una novela, Una vez un hombre. Ustedes lo pueden, Una vez un hombre. Tengo aquí Una vez un hombre, que mira la historia de Una vez un hombre. Esa novela la escribí yo en España, sustentada en la teoría de lo fantástico de Beleva, es otra historia. Y se desarrolla allí donde dice, entonces esa novela duró 10 años en un cajón allí, pues yo no tenía tiempo para dedicarme a publicarla ahora. La había leído Manuel Rueda, la había leído Freddy Gastón Arce y otra gente estaba allí. Una vez me decidí a publicar y saqué un ejemplar, una edición de 1000 ejemplares. Se vendieron una semana. Pero luego Alfaguara la toma y la publica, la novela, y la novela tiene, bueno, le voy a decir, tiene ediciones que yo no sé cuántas son. Y ahora mismo la novela, quizás es la novela más vendida, pero la novela desapareció, no sé, y la novela la tiene en Peggy House en México, y no hay ejemplares. Quizá ahora hacemos una edición. Es una novela, es la primera novela que publica Alfaguara de la República Dominicana, la mía. Luego tengo ahí una cantidad de cosas de los cuentos infantiles, que publiqué un libro en Estados Unidos, que está aquí, está por ahí, cuentos infantiles, un pueblo llamado Pan, míralo acá, este libro se trabajó mucho en las escuelas norteamericanas, en Nueva York sobre todo. Y esta edición se hizo en Nueva York, pero de luego la primera edición la hice aquí, una allá, y una cantidad porque tengo como 4 libros de cuentos infantiles que está publicando. Bueno, José Enrique, tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a una pausa ahora, porque ya se nos pasó la mitad del tiempo que teníamos que ir a una pausa. Medrano, cuando regresemos, quedó otra ronda. Medrano. Adelante, otra ronda Medrano, igual. Rápido. Otra ronda igual de preguntas, igual. Bueno, no sé si tengamos tiempo para una ronda completa de preguntas, porque queremos leer por lo menos dos poemas. Sí, eso se va a encargar el director. Pero por lo menos pero quedaron alguna pregunta en el aire. Sí, vamos a la pausa, señores. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, oímos opiniones y seguimos la tertulia, porque de eso se trata. Esto es una tertulia, señores. Esto no es una conferencia, es una tertulia, un encuentro. Vamos a seguir con este magnífico encuentro que esto es de antología, señores. Señoras y señores, repetimos, vamos a la pausa y una vez que encontremos la pausa, vamos a la pausa y regresamos. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo. Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores
Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, en nuestro periódico digital quisqueyausa.com los invitamos. Los últimos artículos. Tenemos uno interesantísimo de la poeta Genoveva del Orbe. El arte contemporáneo en la sociedad actual. Ese artículo de Genoveva salió precisamente ayer, de Genoveva del Orbe. El último de Ramón Medrano, una revolución en ciernes. Una revolución en ciernes. El último artículo de Enrique de León afirma el dictamen reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligaría el cierre de Punta Catalina. Y el último del maestro José Vázquez. El maestro José Vázquez nos habla de la cárcel de Alcatraz, de Alligator Alcatraz. Miren, señores, en estos momentos tenemos que leer algunos de los poemas de Pablo. ¿Tú quieres leer alguno de los poemas? ¿Tú tienes un poema para leer, Pablo? Porque en este momento esta sección es para la lectura de poemas. Adelante, Pablo. Permítame un segundito, señor director, de carrilearme un poquito porque quiero traer la atención de algo. Y es decir, primero felicitar al doctor José Enrique, al poeta, al escritor, al literato, por la dimensión del premio que ha ganado de José Enrique Ureña, que tiene una dimensión tan interesante que autores de la categoría del Ernesto Cardenal, Eduardo Galeano y Vargas Llosa han sido merecedores de este premio. Y así que el premio ha tenido una categoría internacional de mucho valor. Así que mis felicitaciones por ello. Además, quiero felicitar. Enciende el micrófono, Pablo. Enciende el micrófono. Se apagó. No oyeron nada. Decías tú que Vargas Llosa y otros autores han recibido ese premio. Continúa. Vargas Llosa, Ernesto Cardenal, Eduardo Galeano, el uruguayo. Entonces también pues el maestro, el poeta ha ganado premios nacionales tan importantes como el premio Siboney de Poesía, el premio nacional de poesía, el premio nacional de literatura y el premio también ahora mismo este premio. Así que él es un ganador. Hago un parangón entre él y Juan Luis Guerra, son los más internacionales ganadores de premios nacionales. Así es. Definitivamente. Gracias, Pablo, por el aporte. Bien, señores, nos vamos a tomar la libertad porque queremos leer algunos de los poemas del doctor José Enrique García. Este es del libro Meditaciones alrededor de una sospecha. Es un teorema. Y dice así. En el silencio hay un espacio que no lo ocupa nada. En el espacio está la nada como un huésped perpetuo de la casa. Y más allá de la nada y del espacio, nosotros hacemos el espacio y la nada. Doctor José Enrique García. ¡Bravo! El aplauso del público. Este otro poema, señores. Este del libro Huellas de la Memoria. Torre, ya y cada quien a su lengua, a su sonido tan de carne, tan de adentro, tantas lenguas y caminos y fundaciones, hombres y pueblos, signos augurales y también decadentes,
La lengua crece, fosiliza, enmudece. Cenizas las palabras. Despojo donde alborozó la vida. Huellas del hombre y de las cosas. Raíces. Una lengua nos dieron en los comienzos y ya adultas otras más. Torre pequeña de Babel, ciudadela y las inmigraciones, los asientos, la lengua de todos, la una, tal vez de nadie, solo el poema. ¡Bravo, doctor José Enrique García! Abrimos el panel de nuevo, señoras y señores. Muchísimas gracias por esos aplausos al director. Agradecemos los aplausos del panel. No salieron los aplausos, señores, porque teníamos los micrófonos cerrados, ¿eh? Pero definitivamente yo me sentí inspirado en esos poemas, doctor García, y quisimos darle lectura. ¿Le gustó? Sí, señor, me encantó esa lectura. Me encantó. Muchas gracias. De la población Bien. humana a través de la lengua, sí. Magnífico. Bien, pues mire, doctor, quedó una pregunta pendiente que hizo el maestro Vázquez y yo lo noté también. Usted no usa mucha rima en sus poemas. ¿Usted considera que su poesía es... ¿cómo usted cataloga su poesía? Bueno, mi poesía, mire, mi poesía tiene que responder a lo imperativo epocal, porque si no, no es. Porque usted no puede estar repitiendo lo que está acá. Hay una inconsciencia. ¿Pero qué ocurre? En cada época hay una serie de procedimientos estructurales, voy a ser rápido, y procedimientos retóricos. Y el acto retórico, sí, porque ¿qué tiene? Entonces, como usted habla de la rima era o es, todavía, pues puede que escribir en rima. La rima es un elemento extrínseco, no intrínseco. Rápido le voy a decir, no necesariamente tiene que ver poesía. Yo me pasé un tiempo haciendo sonetos cuando estaba en San Juan de la Maguana y terminé haciendo versos blancos, o sea, sin rima. Lo que tiene que tener el poema y la prosa, por eso que Pedro Enrique, es el ritmo interno, el ritmo. Usted se recuerda que decía Rubén Darío, yo persigo una forma que no encuentra mi estilo. Era que estaba en una camisa de fuerza y la rima es una camisa de fuerza. Era necesario, pero no es necesario escribir poesía en rima, porque no es un elemento intrínseco. El ritmo sí que es la distribución exactamente en la cadena fónica de los sonidos, o sea, de la sílaba tónica y la átona. Y usted lo distribuye de manera adecuada de acuerdo al efecto que usted va. Eso es un elemento intrínseco que no puede faltar en ningún texto, sea prosa o sea poesía. Pero las rimas no, las rimas es un artificio fónico para hacer igualdad final, pero eso no es necesario. Yo no escribo con rimas porque además eso es, vamos a decir, eso es un recurso retórico ya. Era un procedimiento hasta cierto punto que entorpecía. Por eso que dice, yo persigo una forma que no me decía Rubén Darío, porque tenía que estar metido en un cajón. Y la rima, usted sabe cuando se llama una estrofa, y una estrofa es una composición fónica. Exactamente. Un soneto, 4, 3, 3, es una composición cerrada, eso encajonado. Porque hay un problema, y lo voy a decir rápido. Una cosa es el poema y una cosa es la poesía. Y si quieres se lo digo rápido. El poema es una estructura como una silla, como una casa, como esa. La poesía es asombro.
descubrimiento, belleza, que está en todos los actos humanos donde hay. Por ejemplo, en la ciencia hay poesía. Todo descubrimiento es un acto poético. Todo. Ya yo no lo digo yo, esa Sancho Panza hace tiempo que ya notaba eso, porque la gente piensa que la belleza solamente está en el acto creativo poético de la pintura. No, no. Esto es un amanecer. Y desde luego también la modificación hacia arriba, que es lo leve, lo dulce, lo limpio, pero también hacia abajo, lo sucio, lo asqueroso, lo retorcido. También eso es posible porque está dentro de la vida. Por eso hay los poesía, por eso existen los poesías malditos. Los poesías malditos porque van al infierno. Y desgraciadamente es una realidad. Baudelaire, Rimbaud, todos los poetas malditos norteamericanos. Profesor, Entonces, óigale, la poesía, al final de cuentas, dice Antonio Machado, poesía, palabra en el tiempo. Bueno, palabra en el tiempo, porque la palabra que, mira que esta es mi tesis doctoral, que podríamos hablar luego de eso, yo le digo, la palabra es su asiento, porque lo que queda es la palabra serenada, la que da testimonio. José Enrique, Y al final de cuentas todo es palabra, pero no todas se quedan. Vamos a darle la oportunidad, que hace rato que Medrano quiere aportar algo. Adelante, Sí, Medrano. Dele, Medrano. profesor, entonces la métrica está obsoleta Totalmente. totalmente. Entonces, Yo recuerdo que Agua Wilma. sí, Walt Whitman, yo he leído Walt Whitman. Ok. Sí. Usted se da cuenta que Agua Wilma no es métrica, no es rima. No. Y usted recuerda, Mira, es que ya comenzaron las rimas. Le voy a decir, hay un libro de Pedro Enrique Ureña que se llama, que su tesis, versificación irregular. Versificación irregular, usted lo conoce, ese fue su tesis. Sí. Versificación irregular de la poesía española. Porque Pedro Enrique demuestra ahí que las rimas no eran necesarias, que es el gran maestro, Sí. Pedro Enrique es el maestro de todo, que no era necesaria. Y entonces luego Pedro Enrique escribe un libro, un artículo ya En busca del verso puro, que tampoco es puro. Está una contaminación de todo. Entonces, cuando él habla de la irregularidad, y también dice él que la poesía, dice Pedro en su tesis, que la poesía no nace épica, sino lírica, y tiene que ser lírica, porque los primeros elementos poéticos es el pujo, el on, el gorjeo. Entonces, es una lógica que las primeras señales son de sentimiento y no de la guerra. Por lo tanto, la épica no puede ser la que inicia ninguna historia poética. Eso está demostrado, Pedro lo demuestra totalmente con ejemplos de la misma poesía española. Ahora, ¿qué es lo que hay? Desde luego, ustedes recuerdan a Salomé Ureña, ¿verdad? Que la hemos leído. Sí. Porque Salomé es una gran poeta, de la gran poeta, no solamente dominicana, de la lengua, porque esa mujer tenía un dominio de los recursos retóricos estructurales insólitos. O sea, había que tener un dominio de todo eso para poder hacer poesía, ya esto no es necesario. Ahora, Salomé lo manejaba de una manera, y escúcheme que me quede en Salomé. Hay algo que Salomé hizo que poca gente en el mundo ha hecho. Ha hecho poesía didáctica. Es una malo que yo conozco al maestro en Salomé. O sea, Salomé impulsa el concepto de revolución, o sea, vamos a decir, de esplendor, de justicia, de desarrollo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo está haciendo la gran poesía. José Enrique, perdona que te Ah. interrumpa, José Enrique, pero tenemos Sí. poco tiempo ya. Bueno, Y si usted me excusa que me estoy entendiendo, pero No, o sea, este manjar debería durar una hora más, pero hay un punto a petición tuya, José Enrique, que tú nos pediste, que lo incluyéramos, sí. que tú nos quieres hablar de la novela Luces de Alfareros, Muy autora bien, Ana Almonte. muy bien. Y lamentablemente no tenemos mucho tiempo, No, José pero Enrique, los voy a micrófonos decir, son tuyos. sí, voy a decir esto, mira, aquí está la novela, mírala. Cuando ustedes vean esa novela, mírala ahí, escrita por una dominicana, España. nacida en La Cañita, hizo su estudio en Sevilla, es una de las mentes más claras que tiene la humanidad ahora mismo, no Santo Domingo, la humanidad. Es un fenómeno. Ella se formó
hizo todos sus estudios, pero ha hecho esta novela que yo la publiqué en Valencia, la puse a circular en Sevilla, perdón, en Salamanca y después en Madrid. Porque hay una cosa que yo le voy a agregar. Yo he impulsado mucha gente y he publicado a gente muchos libros. Yo todavía estoy haciendo ese trabajo, porque es un trabajo didáctico y humano. Entonces yo hice, usted se recuerda del Viejo Testamento cuando dice, usted tiene que ir a tal sitio a hacer tal cosa, ¿verdad? Y usted tiene que quedar ciego y usted tiene que coger 20 millas y va a llevar un documento. Pues yo fui a España a publicar esta novela porque no podía publicarse en Santo Domingo. Esta novela, desde el punto de vista formal, es una de las grandes novelas del mundo. Yo no estoy hablando de Santo Domingo. Y ya están los estudios ya en España de ella, la dominicana, como le dicen. Hecho por filólogos, que ahí no se escribe de, si no es cosa no se escribe. Y ya están publicados en revistas especializadas. Esta novela está a niveles de los Forbes, de Virginia Woolf, de esos niveles. Ustedes saben lo que estoy hablando. El artículo de Mola termina citando a James Joyce, el Ulises. Y estoy hablando que es una novela, yo la he leído 13 veces buscándole falta y no he encontrado una. ¿Por qué? Al final, sí, no, formalmente es una novela extraordinaria. Yo he escrito 2 novelas, pero esto es superior. Es superior a todo lo que he escrito en Mea. Pero ya está dispuesta, claro, disponible claro, esa novela. claro, yo la puedo conseguir. Claro, mire, la novela está aquí en Santo Domingo. Yo la publiqué, se imprimió en Valencia. Trae 400 ejemplares, no, ahí hay otra edición que se está haciendo. Pero hay algunas cosas que se están esperando para ponerlo ser en Amazon, ¿de dónde? Pero la novela es la novela, porque al final de cuentas, todo acto poético, y la novela lo es, está marcado por los seres de luz, por la divinidad. Y esta es una novela que, independientemente de la forma, que es excepcional, es una novela para despertar de conciencia. Es lo que yo creo. Es lo que yo creo. Bueno. Porque yo fui a hacer, yo fui a Madrid, a España. Usted sabe que es lo difícil publicarle a un dominicano en Europa. Es muy difícil. Además, tenía que ser. ¿Por qué es difícil eso, doctor? Porque no tenemos, no tenemos prestigio literal. Se lo digo rápido. Y tenemos el mayor, que es Pedro Enrique Ureña. Dice, eso es dominicano, déjenlo ahí. Pero esto se lleva a todos los escritores norteamericanos, dominicanos que han hecho todo. Esta novela se lleva a todo. Es mejor que todo. Pero es mejor que la chilena, mejor que la cubana, es mejor que la misma poesía que se ha hecho en España, que se ha hecho en Puerto Rico, que se ha hecho. Esa novela es una dominicana. Sí. Bueno, doctor, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, le agradezco enorme, escúcheme, no, le agradezco enorme, este ha sido un regalo. Este es un regalo que usted me ha dado y sobre todo poder hablar de esta novela más que de mí. Bueno, vamos a escuchar palabras finales cortas de cada uno de los panelistas. Cortas. Medrano. Bueno, qué decir. Estoy más que encantado de haberlo conocido, profesor, y de la forma como usted se ha expresado, de esa noble escritora y de todo lo que usted ha aportado para el país. Estoy sumamente contento de haberlo conocido. Muchas gracias. Y yo a usted, y espero. Doctora Valentina Collado, palabras cortas, finales. Sí, para mí ha sido un verdadero privilegio el poder estar compartiendo con el doctor José Enrique García, que hace tantos años que no lográbamos hacer esto por diferentes cosas. Él muy ocupado, yo ocupada por otro lado, pero para mí esto ha sido una gran cátedra. Gracias, José Enrique García. Gracias, amigo mío. Gracias, Valentina, por esta oportunidad maravillosa. Gracias. Y yo tengo que agradecer además a Valentina, que gracias a ella fue el contacto. Valentina me llamó, sugirió. Digo, no. Ahora mismo, Valentina me mandó el teléfono y a los 5 minutos ya yo estaba llamando al doctor José Enrique García. Maestro Vázquez, finales. Gracias. Bueno, primero saludar a Antonio Escobosa,
que está con nosotros, y al poeta Manuel Díaz, que también está con nosotros en la audiencia. Y déjenme decirle, yo andaba buscando una respuesta hace rato y el doctor José Enrique me la ha dado, porque yo estaba encajonado en la rima. Y esto me ha servido de una clase enorme. Así es que le agradezco su respuesta y le agradezco su originalidad. Así es que de ahora en adelante. Escúcheme, ¿dónde usted vive? ¿Dónde vive? En Miami, ¿Dónde Miami vive? estoy viviendo. Porque Así. si vive aquí. Él vive en Miami, pero es de Santiago. Él es de Pero Santiago. cuando usted venga aquí, llámeme que vamos a hablar de eso. Yo le doy. De seguro, porque le abrió la Llámeme y nos puerta. sentamos y yo le doy una serie y podemos hacer unos análisis rápidos que creo que le puede servir. Por lo menos hablar de la ley primera de la literatura, la ley de modificación del uso lingüístico. Me gustaría hablarle de eso. Y algo, Mire, doctor, yo también quiero que usted me dé una clasecita. No, porque yo se lo iba a decir. No. Póngase en fila. No, yo le iba a decir que cuando me usted dice si declamé No, bien, que yo- como no, tú, que usted- ¿me entiendes? No, Mira, que usted está algo breve. invitado, le voy a decir, yo te estoy invitado a que venga a casa y se quede unos días conmigo. ¿Qué te parece? Y ahí, Está bien. Algo breve, cuando algo usted breve. quiera, usted venga. algo, A cualquiera de ustedes viene y se queda un día conmigo, unos días ahí. Gracias. ahí doctor. Algo breve que quiero decir, para los músicos. Precisamente yo siendo músico, creo que la música está encajonada totalmente. Así es que, bueno, eso es mi último palabra. Pablo eso Nelson Rodríguez, de Santiago. Bueno, yo en primer lugar agradezco que también el profesor me haya contestado a mí, o el poeta, la pregunta inicial que yo decía, ¿cómo los escritores nuevos en este tiempo han ido siguiendo los pasos de Pedro Enrique Sureña? Con el libro que él acaba de presentar del alfarero, pues me hace la contesta perfecta. Entonces yo, como siempre estoy inventando cosas, lo que le propongo a Multimedio, a Medrano, al maestro Vázquez, a Valentina, al director, a mí mismo, que llevemos a Miami al poeta y hagamos una presentación de su libro ganador del premio por Enrique Ureña, y ese que él ha editado de la autora dominicana, que yo leí la crítica, que son excelentes, como él dice. Entonces hagamos un esfuerzo como medio y lo juntemos allá también, qué sé yo, con Robert, con Al Roberts, y hagamos ese espectáculo que te debemos a la comunidad y a nuestros oyentes. Es fácil, es comprar un pasaje, le damos estadía en la casa del director o la del cualquiera, y hacemos un evento cultural de primer orden que la comunidad dominicana en Miami se lo merece, involucrando al consulado. Ok, perfecto. Puedo poner una cuña. Yo puedo ir allá a hablar de Pedro Enrique Ureña. Puedo hablar de Pedro. Puedo ir a hablar de Pedro en particular. ¿Qué significa Pedro en la cultura universal? Y hoy. Profesor. Y llevar su libro y el de ella. Y llevo mi libro sí, claro, llevo mi libro y una cosa. Ya los profesor. Libros, tenemos que cerrar, Medrano, rápido. Sí. Ok, profesor, usted sabe que Jorge Luis Borges se refirió a Pedro Enrique Ureña diciendo que es un portento, que él pensó en algún momento que había leído todo. Escúcheme, para cerrar, déme un segundo. Cuando usted lea Inquisiciones de Borges, hay un artículo de Pedro Enrique Ureña que está breve. Y usted sabe lo que dice Pedro en el primer párrafo. Dice, este es el último libro de Borges, trata de esto, pero en un momento ya dice, pero Borges sabrá quitar sus andamios. ¿Ya entiendes? Quitar los andamios. Sí. Quitar sus andamios. Le faltaba sí, tenía que quitar lo que estaba de más. Sí, claro. Quitar sus andamios. Diablo. Quitar sus andamios. Y finalmente, léalo, búsquenlo. Y finalmente dijo, solo la cultura salva a los pueblos. Exacto. Yeah. Exacto. Miren, señores, excelente. Siempre a lo último que se pone bueno. Mire, doctor José Enrique García, vamos a seguir en contacto porque tenemos que venir con la segunda parte por aquí. La segunda parte, doctor José Enrique García, segunda parte en Multimedio, Quisqueya USA, por aquí, la tertulia. La segunda parte de la tertulia. Después, tal vez
será ya mañana por la mañana porque tenemos que hacer algunos cortecitos ahí. Le mando la versión de YouTube para que vea todo. Perfecto. Completo. Gracias, Perfecto. doctor. Grande. Fue para Y gracias a nosotros ustedes. un gran honor tenerlo aquí con nosotros. Y para mí Muchísimas es gracias. un regalo conversar con ustedes. Gracias. Un abrazo. Ese abrazo. Valentina. Ay, Señoras y señores, los que tienen, yo sé que algunos de ustedes tienen que retirarse porque no van a ver tal vez esta parte que es, vamos a cerrar con esto, con la canción del maestro José Vázquez. Una de los poemas, uno de los poemas del doctor José Enrique García, hecho canción. Déjenme decirles, señores, nosotros tenemos que aplaudir cada día más el talento del maestro José Vázquez. El maestro José Vázquez me dijo que le mandara algunos de los poemas del doctor García. Y cuando yo vi los poemas, como no son rítmicos, ¿ves? Como lo acaba de decir él, yo dije, yo no sé cómo José Vázquez le va a sacar música a esto, pero ahí van. Bueno, señores, maestro Vázquez, preséntenos la canción. Bueno, yo secundo lo que dice el doctor. Son rítmicos, lo que no tienen es rima. Y me fue fácil. Pero este poema, cuando yo lo leí, me imaginé al doctor viéndose en un espejo, porque dice el otro, y es como otro hombre que están haciendo frente a él. Y entonces me impresionó y le saqué la música a El Otro, que es uno de los poemas del doctor García. Espero le guste. Escúchenla. No lejos de mí, en mi persona, sin escándalo están haciendo un hombre. Aquí mismo, en mis testarudos huesos, echa raíces, este hombre echa raíces. Después, lejos de mí, toma el cuerpo que alimente temprano, se pone mi camisa, sin permiso toma mis pantalones y sin permiso también abre aquella ventana para verse vestido. Acaba de ponerse mis compañeros zapatos y es de andar conmigo y mis vestidos. Ya muy lejos de mí, oigo cuando se aleja, alegre, muy alegre, de saberse nacido, y espero que se quede con todos mis cansancios. Después, lejos de mí, toma el cuerpo que alimenté temprano, se pone mi camisa y sin permiso tomas mis pantalones y sin permiso también abre aquella ventana para verse vestido. Acaba de ponerse mis compañeros zapatos y ella anda conmigo y mis vestidos. Ya muy lejos de mí, oigo cuando se aleja, alegre, muy alegre, de saberse nacido, y espero que se quede con todos mis cansancios. Espero que se quede con todos mis cansancios. Ahí teníamos al maestro
otro fragmento poético del doctor José Enrique García. Pues bien, señoras y señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias, doctor José Enrique García, por estar con nosotros toda esta hora. Muchísimas gracias. Para nosotros un gran honor. Esta no va a ser la última vez, ya lo tendremos de nuevo. Gracias, Medrano. Excelente. Valentina, muchísimas gracias por el contacto. Maestro Vázquez, excelente esa canción. Muy linda Y nada, Pablo, gracias. Nos despedimos, señores. Ya estamos pasados de hora hace rato. Pero vamos a oír vamos a oír por aquí. ¿Cuánto tuvimos, Vilma, por aquí? ¡Wow! Hoy. 28.799. 28.800. 79. 79. Wow. En vivo. En vivo. La audiencia total en vivo. Excelente. Excelentísimo. Bien, señoras y señores, muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Estaremos el viernes, hoy es viernes, el miércoles estaremos con nuestro programa Deportes, Artes y Más de nuevo por aquí. Nada, nos despedimos como siempre con esas palabras sabias. Valentina, doctora Valentina Collado, muchísimas gracias. Pablo, ¿tú querías decir algo al final, Pablo? Si no, porque ya estamos pasados, Pablo, pasado. Pero déjame ver qué tú quieres decir, Pablo. Enciende el micrófono. Rápido, Pablo. Leí un comentario. Uno de los comentarios de Manuel Díaz que dice: Pablo, te apoyo con la propuesta, así que tenemos el compromiso. Está bien. Bien, señoras y señores. Nos despedimos como siempre en el programa, como se despedía siempre el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.